Volver a vivir, capítulo 5 de Bárbara Cartland. Bertram, con su cabello rubio peinado hacia atrás, con sus vivaces ojos azules. Era tan fácil hacerlo reír. Cómo disfrutaba él de la vida y qué afortunada había sido ella, al tener la oportunidad de mirar la vida a través de los ojos de él, y no de los suyos propios, tan llenos de desilusión. Habían sido muy felices, tan felices, que ahora sus recuerdos parecían iluminarse con intensos colores de dicha. Los días del verano en el parque, cuando se reunían para pasear a los perros. Las noches de luna, cuando salían en coche de Londres para irse a sentar, a hablar en algún bosque solitario o en un campo bañado por la mágica luz de la luna. Estaban enamorados como solo dos jóvenes pueden estarlo, y Stella se sentía muy joven de corazón, aunque no lo fuera ya en años. A ella le parecía que Bertram era todo lo que un hombre debía ser: recto, honesto, franco y sincero. Un inglés ordinario. Era como él hablaba con frecuencia de sí mismo, y ella consideraba que eso lo resumía todo a la perfección, y que era cuanto deseaba. Un hombre que no era brillante, ni exótico, ni rico, ni pervertido. Era un hombre que deseaba las cosas reales y decentes de la vida, tal como ella las deseaba. Un hombre que la amaba y a quien ella amaba. Pasaban juntos todo el tiempo que les era posible, tanto antes de la guerra como después de que estalló esta. Bertram era pobre. Había logrado disfrutar de cierto ambiente de lujo porque era popular y porque la gente estaba siempre dispuesta a invitar a un joven soltero atractivo. Pero había muchas cosas que él no tenía, y Stella se sentía halagada haciéndole obsequios valiosos. Cuando descubrió que Bertram podía ir de cacería durante los meses de invierno, le compró los mejores caballos e insistió en hacerse cargo de todos los gastos. Los caballos de carrera fueron el siguiente paso. Stella nunca se había interesado en las carreras, pero acompañaba a Bertram y aprendió mucho sobre el llamado deporte de los reyes, y se sintió contagiada por el entusiasmo de él. Los caballos eran de los dos, dijo Stella cuando Bertram se negó a aceptar un caballo que él había admirado mucho y que estaba considerado como un futuro campeón. Mi nombre no puede aparecer, desde luego, pero tú y yo sabremos que es de los dos y nos dividiremos las ganancias. Estos intereses en común los habían unido mucho, al menos así le parecía a Stella. Después de los caballos, a ella le pareció muy natural rentar un apartamento para Bertram. Stella detestaba el incómodo apartamento que tenía en un edificio exclusivo para hombres solteros hacía muchos años. Imagínate el escándalo, le dijo Stella, si cayera una bomba cuando estoy contigo y nos encontraran muertos juntos en un apartamento de soltero. En realidad a ella no le importaba lo que pensaran o dijeran los demás de sus relaciones con Bertram. Era feliz por primera vez desde su matrimonio. Tal vez era feliz por primera vez en su vida. Ninguno de los dos mencionaba la posibilidad de que Stella obtuviera su divorcio de Philip. Stella sabía que jamás se atrevería a pedirle el divorcio a su marido. Tal vez porque en el fondo estaba convencida de que Philip jamás se lo daría. En su posición, aún como la parte inocente y ofendida de un triángulo, su divorcio dañaría mucho su carrera. En una sola ocasión él había comentado sobre la conducta de Stella. Ella llegó a la casa en la madrugada, después de un intenso bombardeo. Bertram tenía licencia y habían pasado juntos todos los momentos posibles. Él la llevó a su casa en un taxi. Cuando ella entró, se dio cuenta de que alguien estaba de pie en la entrada a la biblioteca. Cruzó el vestíbulo de mármol, adivinando de quién se trataba. No estaba muy segura porque había poca luz, de acuerdo con las regulaciones de protección contra bombardeos. Entonces Philip dijo: «Empezaba a preocuparme por ti». Había una nota sarcástica en su voz, y ella cruzó el vestíbulo para enfrentarse a él. «No necesitas preocuparte. Puedo cuidarme sola». «Nunca has sido capaz de tal cosa», contestó él. Se hizo a un lado para que ella entrara en la biblioteca. «Estás muy equivocado», replicó ella. «Por el contrario, estoy en lo cierto», insistió Philip. «Por cierto,
Es en ti en quien pienso al decir esto, lo que no puede decirse de algunos de tus amigos, especialmente el caballero con quien estuviste anoche. Tengo mis propios amigos, Philip, como tú tienes los tuyos. No me opongo a eso, querida mía, pero debo recordarte que también eres mi esposa. ¿No es un poco tarde para recordar eso? Por el contrario, yo siempre lo he recordado, en público. Hubo una ligera pausa antes que pronunciara las dos últimas palabras. Philip se estaba burlando de ella. De pronto, Stella se sintió cansada e indefensa. Él era demasiado fuerte, demasiado formidable para ella. ¿Qué quieres que haga?, preguntó y, a pesar de todas sus resoluciones, su voz tembló. Comprendió que tenía miedo. Estos bombardeos te están afectando los nervios, comentó Philip en tono ligero. Lo que quiero es que me acompañes a pasar el fin de semana con el primer ministro. Nada más formidable que eso. Nos invitaron a los dos y yo he aceptado por ambos. Nada más formidable que eso. Stella comprendió que había sido una advertencia. De manera inexplicable e irrazonable, sintió miedo de su marido, lo cual nunca le había sucedido antes. Los meses pasaron. El regimiento de Bertram no fue enviado al extranjero. Lo transfirieron de un lugar de Inglaterra a otro, pero siempre dispusieron de unos momentos de éxtasis para estar juntos cada vez que él tenía licencia. Stella le había insinuado a Bertram que debían ser más discretos. Para sorpresa suya, Bertram se volvió aún más cuidadoso que ella. «Debo protegerte», dijo más de una vez, aunque ella estaba segura de que eso demostraba el amor que él le tenía. En el fondo, resentía las ocasiones en que él insistía en que tuvieran cuidado y se negaba a permitirle a ella que pasara más tiempo con él, debido a lo que podía pensar la gente. «No me importa lo que piensen, ni lo que digan», protestó ella más de una vez. Pero su argumento no era convincente, porque sentía siempre la sombra de Philip tras ella. En un rincón de su mente tenía la inquietante sensación de que su idilio no sería tan perfecto si no fuera por el dinero que ella gastaba en Bertram, y que lo hacía con mucho gusto. A pesar de todo, había tantas compensaciones que se sintió feliz durante todo el verano de 1941. La mayor parte de la casa Marsden fue entregada al Ministerio de Alimentación para su uso. Su residencia en Londres fue bombardeada, y un año más tarde, una vez que la repararon, se ofreció a los norteamericanos. Philip había tomado otra casa en Londres. Era más pequeña, pero ella se sentía más contenta allí. El apartamento de Bertram permaneció intacto durante todos los bombardeos. Stella se encontraba en Marsden cuando recibió la noticia de la muerte de Philip. Estaba escribiendo una carta a Bertram, con un cuaderno de escritura en las piernas, cuando fueron a decirle que la llamaban por teléfono. Por algunos momentos no pudo creer ni aceptar lo que le estaban diciendo. Le parecía irreal. Desde el principio de la guerra, había temido por la vida de Bertram. Casi no pasaba una noche en que no se preguntara si iba a despertar a la mañana siguiente con la noticia de que lo habían matado, de que lo había matado una bomba o de que había sido enviado al extranjero. Nunca pensó que Philip estuviera expuesto al peligro. Su labor en el Ministerio del Aire era muy importante, pero él casi nunca tenía que volar y aceptaba los bombardeos de la ciudad con esa cínica indiferencia que era su actitud ante la vida en esos días. Casi todas las cosas que a Philip le gustaban, de las que él disfrutaba, ya no estaban a su alcance. Sus tesoros de arte fueron almacenados, sus cuadros colocados en bóvedas subterráneas para su protección. Todos los bellos tallados que había en la casa Marsden fueron cubiertos para evitar que las bombas los dañaran. Sin el esplendor casi oriental de que había vivido rodeado hasta entonces, Philip perdía mucha de su personalidad. Era difícil recordar que este desconocido que entraba y salía apresuradamente de la casa, llevando una carpeta ministerial y seguido por un grupo de secretarios, era el marido que ella detestaba con tanta intensidad, que el odio que sentía por él había sustituido cualquier otra emoción. A pesar suyo, Stella sentía una indudable admiración por él. No podía negar que era magnífico a su modo, y ahora que se había vuelto más humano, que la asustaba menos, podía serle tan indiferente.
que en ocasiones casi se olvidaba de su existencia. Pero muerto. Eso parecía imposible, tan imposible como creer que el martirio al que había estado sometida durante tantos años había llegado a su fin. Después de la primera sensación de asombro, de incredulidad, llegó el conocimiento de la libertad. Había quedado libre de todo lo que odiaba, de todo lo que la había convertido de una jovencita cariñosa en una mujer dura y vengativa. Y entonces otro pensamiento ocupó su mente. Ya era libre, estaba en libertad de casarse, de tener hijos, de llevar una vida normal, la vida ordinaria de una mujer inglesa con un inglés ordinario, con Bertram. Había tanto asombro, tanta promesa de dicha en ese pensamiento, que durante mucho tiempo ella tuvo miedo de hacerle frente. Tuvo miedo de expresarlo, hasta para sí misma. Fue Bertram quien no expresó la menor duda al respecto, porque le escribió con la sencillez acostumbrada, cuando se enteró de la muerte de Philip, y empezó su carta del siguiente modo: Mi adorada futura esposa. Nadie hubiera creído, pensó Stella para sí, que ella y Bertram no eran amantes. Sin embargo, aunque le parecía que ya nada podía unirlos más estrechamente, ella nunca se había entregado a él. Lo amaba. Nunca, ni por un momento había dudado de eso. Quería darle todo cuanto era posible. Sin embargo, una parte puritana de su educación, una innata pureza, le impedía traicionar sus propios ideales e ir contra sus principios morales. Toda su vida se había guiado por las enseñanzas que recibiera en su infancia. Ella seguía considerando que era pecado que una mujer se entregara a un hombre sin la bendición de la Iglesia, y la Iglesia, de manera incomprensible, había bendecido su matrimonio con Philip. Al principio Bertram no podía comprender su punto de vista. Él creyó que debido al tipo de vida que ella llevaba y a la clase de sociedad que representaba, lo más natural era que se convirtiera en su amante. Cuando ella se rehusó, con gentileza y con ternura, pero de manera muy firme, la pasión de él se transformó en un sentimiento más puro. Por primera vez en su vida, Bertram deseaba una mujer inalcanzable. Por primera vez en su vida reverenciaba a una mujer, aunque despertara su más apasionado deseo. Tal vez, más profunda que cualquier convicción de lo que era bueno y lo que era malo, era la reacción de Stella contra Philip y su modo de vida. Ella se negaba a bajar del pedestal de moralidad en que ella misma se había colocado. Algunas veces, a medida que los años de la guerra pasaban con lentitud, se dio cuenta de que Philip se comportaba con mayor cortesía y tenía muchas atenciones para con ella cuando estaban juntos. Sin que nunca hubieran mencionado el asunto, ella comprendía que Philip sabía que no se había entregado a Bertram a pesar de que lo quería con todas las fibras de su ser. Philip, que jamás se resistía a la tentación y que siempre daba rienda suelta a su lujuria, admiraba la férrea fortaleza del carácter de ella, la cual él no intentaba jamás imitar. Más de una vez ella pensó que él deseaba abordar el tema, pero ella se resistió a cualquier tipo de confidencias entre ellos. Es demasiado tarde, se dijo, compartir confidencias con un hombre al que he odiado y despreciado durante 10 años. Bertram llegó a su vida como una ráfaga de aire fresco. Sus mejores recuerdos de él eran siempre de momentos que habían pasado al aire libre. En él no había nada siniestro ni sutil. Era un hombre simple, atlético, tan sano y limpio como el aire del campo. Stella conocía su historia. Sus padres habían sido pobres, pero de buena familia. Su padre había comandado un famoso regimiento de lanceros, pero lo mataron en el verano de 1918. Fue hijo único, criado por su madre, amado y mimado por ella, pero le hizo creer que nada en el mundo era demasiado bueno para él. La vida sin dinero era incómoda. Bertram nunca pretendió que no le interesaban las cosas que podían comprarse con dinero. Por el contrario, era muy franco al respecto, y a Stella su franqueza le resultaba fascinante. No debía aceptar estas cosas de ti, decía con frecuencia a Stella, pero las deseo tanto. Tú sabes que para mí es un placer dártelas, contestaba ella. ¿Para qué quiero el dinero en el banco?
Nunca gasto todo lo que me dan. Aunque nunca lo decían, pensaban que era el dinero de Philip el que estaban gastando. Sin embargo, al pensar en lo mucho que había sufrido, Stella se decía que tenía derecho a hacer lo que quisiera con las grandes sumas de dinero que él le daba. En tanto ella se portara con dignidad en público, en tanto siguiera siendo la esposa de Philip Marsden ante el mundo, él no se quejaría. Pero la muerte de Philip cambió todo de forma repentina. Le llevó casi un mes darse cuenta de su verdadera posición, de leer los documentos que atestiguaban las grandes posesiones que le había dejado y las enormes sumas de dinero que ahora eran suyas. El hecho de que Philip hubiera confiado en ella lo suficiente para dejarle algunas tareas muy personales parecía una ironía. Hasta el final, él mantuvo las apariencias. Su testamento fue convencional y muy formal. Dejó generosos legados a hospitales y obras de caridad, a sus servidores y a sus parientes pobres. Todo lo demás era para su esposa. Dejó una carta sellada dirigida a Stella dándole instrucciones con respecto a lo que debía hacer por sus amigos especiales. Ella conocía a algunos de ellos. De otros, solo había tenido vagas sospechas. Fue una tarea desagradable y degradante, pero ella la llevó a cabo al pie de la letra, y cuando terminó, quemó la carta de Philip y sintió que con ella quemaba hasta la última brizna de la relación degradante que había tenido con él. Stella no fue a ver a Bertram a Londres, sino hasta una semana después de que se anunció la muerte de Philip. 3 días antes, se encargó de que se esparcieran sus cenizas de acuerdo con sus deseos sobre la parte más alta de Marsden. Había sido una ceremonia muy bella. Siguieron las instrucciones específicas que Philip había dejado. Era extraño que un hombre de 43 años, que no llevaba una vida peligrosa, hubiera planeado su funeral como si hubiera anticipado que iba a morir joven. Tal vez había en él cierta habilidad profética, se decía Stella, recordando su último encuentro. Le daba miedo pensar en él por las consecuencias que podían tener las palabras que pronunciara en esa ocasión. Se encontraban solos en el ala privada de la casa Marsden, la única parte del edificio que no ocupaba el Ministerio de Alimentación. A Stella le sorprendió mucho que Philip llegara a pasar el fin de semana allí. Por lo general llegaba acompañado de un grupo y telefoneaba al ama de llaves o a la secretaria anunciando su llegada. Sus acompañantes eran casi siempre ministros del gabinete o altos funcionarios de las Fuerzas Armadas. Philip era un hombre muy ocupado y Stella tenía la impresión de que debido a eso había cambiado su forma de vida y no tenía ningún otro interés que no fuera su trabajo. Cuando llegó solo, se quejó de que se sentía resfriado. «¿No te quieres meter en la cama?», preguntó ella. Pero él hizo un gesto negativo con la cabeza. «Cenaremos juntos. Hace tiempo que no disfruto de tu compañía». Ella aceptó con indiferencia. Todos los pensamientos de ella estaban concentrados en Bertram y en la carta de él que había recibido esa mañana. En ella le insinuaba que había la posibilidad de que lo mandaran al extranjero muy pronto. Desde el principio de la guerra habían temido eso. Cada vez que él mencionaba esa posibilidad, ella temblaba de miedo. Cuando terminaron de cenar, una cena excelente a pesar del racionamiento, Stella y Philip se retiraron a la salita, que era la única habitación que compartían. Stella tenía un dormitorio, con su propia sala privada, mientras que Philip había retenido, para su uso personal, la gran biblioteca de la casa y un dormitorio. La sala que ambos usaban estaba bellamente amueblada, pero era tan impersonal como la sala de espera en una estación del ferrocarril. Era un terreno neutral y para el encuentro de dos personas completamente opuestas. Aunque era una noche tibia, Philip insistió en que se encendiera el fuego y él se paró frente a la chimenea calentando sus manos, en un silencioso contemplativo que, de algún modo, a Stella le pareció casi amenazador. «¿Qué sucede?», preguntó ella al fin, pensando en que algo le preocupaba y quería saber si era con respecto a ella. Aunque durante la última licencia de Bertram habían sido muy discretos. Además, la mayoría de sus amistades estaban demasiado ocupadas con el esfuerzo de guerra
para perder el tiempo con chismorreos. Estaba pensando en ti, dijo Philip de manera inesperada, y Stella sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Por qué?, preguntó ella, con voz fría. Eres una mujer muy hermosa, querida mía. ¿Es eso lo que te preocupa?, preguntó Stella, con una leve insinuación de risa en la voz y con un profundo sentimiento de alivio en el corazón. Estaba pensando en tu futuro, dijo él, y preguntándome si alguna vez encontrarás la felicidad. Ya la he encontrado, estuvo a punto de contestar Stella, pero de algún modo se contuvo de decir las palabras en voz alta. Si uno tiene ideales muy altos, Stella, continuó diciendo Philip, lo más probable es que jamás se encuentre la felicidad en este mundo. Vas a tener que aprender a no esperar tanto de los demás. ¿Qué quieres decir con eso? Stella se preguntó qué era lo que Philip se proponía y qué estaba tratando de decirle. Philip siempre era un enigma, pero ese tipo de conversación era poco usual en él. ¿No fue Somerset Maugham quien dijo: nunca esperes de la gente más de lo que es capaz de dar? Tú siempre has esperado demasiado. La gente siempre te fallará, porque los hombres y las mujeres, aunque tú no lo sepas todavía, y no te des cuenta de ello, querida mía, son seres humanos. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.